Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Hola, bienvenidos a Hablando se entiende la ciencia. Ya saben, el podcast que hacemos con la Universidad de Málaga, en el que intentamos de alguna manera hacerles llegar en un lenguaje claro y llano temas científicos que para nosotros la ciencia abarca no solamente la biología, la química, la física, sino también la historia, el arte, en definitiva todo lo que hay investigadores detrás. Y como saben, una de las labores principales de Hablando se entiende la ciencia es precisamente dar voz a esas personas que normalmente no las vemos cara al público, pero que son los que hacen todo el trabajo y hacen que nuestra sociedad avance en todos los campos de la ciencia y de las artes y de las letras y de todo. Así que vamos a comenzar aquí Hablando se entiende la ciencia, siempre recordándoles que es un podcast incluido en la red UMA Divulga Podcast, un sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga. Todos los episodios de Hablando se entiende la ciencia se publican en la web de UMA Divulga, www.umadivulga.uma.es, y también en todas las principales plataformas de podcasting como por ejemplo iVoox, Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. Este podcast es una iniciativa del Plan UMA Divulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el patrocinio de la Fundación Unicaja. Bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a mucha gente le pone el pelo de punta, los impuestos, pero tranquilos porque no vamos a hablar de los impuestos de hoy. Vamos a hablar de los impuestos del 1250-1550 en Castilla, tanto en el centro como en la periferia de Castilla. Algo que estarán diciendo, qué diferente sería por entonces. No. Se van a sorprender cuando oigan lo que ocurría con los impuestos, cuál era el objetivo de los impuestos, qué pasaba si defraudaban los impuestos, a quién había que pagarle impuestos. Es decir, que desgraciadamente la cosa no ha cambiado demasiado, aunque estemos hablando de 1250. Para ello, lógicamente, contamos con investigadores de la Universidad de Málaga, que los tenemos aquí. Tenemos a dos de ellos, a Pablo Ortego Rico. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pablo es profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Málaga, está licenciado en Historia desde el 2007, eres doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y en el 2015 te incorporaste al Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Málaga, donde él es profesor titular del departamento y coordinador de área de Historia Medieval. Efectivamente. Pero además es miembro del comité director de Arca Communis, que ahora nos tendréis que hablar de Arca Communis. Y muchas más cosas, porque tu línea de investigación, ahora cuando presente tu compañero, vamos a hablar de la línea de investigación que tenéis y vamos a hablar precisamente de este trabajo, como es el de sistemas fiscales. También contamos con José Manuel Triano Milán. Hola José Manuel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profesor permanente laboral en Historia Medieval de la Universidad de Málaga. Cursó los estudios de licenciatura en Historia en Málaga y realizó un máster de estudios históricos avanzados en la Universidad de Sevilla. Está doctorado en la Universidad de Málaga y también has trabajado en la Universidad del País Vasco como investigador postdoctoral hasta que volviste a la UMA en el 2022. Y desde el 2024 profesor permanente. Y muchas investigaciones y además secretario de Arca Communis. Que todo el mundo está diciendo que es Arca Communis. ¿Os parece que antes de hablar de este trabajo hablemos de Arca Communis para ubicar un poco a nuestros oyentes? Bien. ¿Qué es Arca Communis? Bueno, pues Arca Communis es una red de investigación que fue fundada en el año 2008. Su sede la tenemos aquí en la Universidad de Málaga. Fue una iniciativa del profesor Ángel Galán Sánchez y básicamente lo que trata de intentar es establecer sinergias entre diferentes grupos de investigación, tanto a nivel español como también incluyendo proyectos extranjeros, cuyo eje conductor sea el estudio de los sistemas fiscales. Pero no solamente de la Edad Media, sino que ha ido incorporando
multitud de proyectos e investigadores y a día de hoy la red cubre, podríamos decir, desde el periodo medieval hasta la edad contemporánea, hasta la actualidad. Entonces aquí se integran tanto medievalistas, historiadores de la Edad Moderna, como historiadores del derecho, de la economía, es decir, todo un conjunto muy variopinto de investigadores adscritos a proyectos y funciona como una red cooperativa de proyectos, que es algo muy importante para poder poner en común, de ahí el nombre de Arca Communis, pues todo el bagaje investigador que cada grupo realiza en sus respectivas universidades. Y tiene también un convenio de colaboración estable con el Instituto de Estudios Fiscales, mantiene una línea editorial propia, se celebran congresos anuales, seminarios y también una iniciativa muy interesante que es un seminario de investigación doctoral llamado Martín de Azpilicueta, que lo vamos moviendo de año en año por diferentes países de Europa. ¿Cuál es el fin de Arca Communis? Pues básicamente se trata de estudiar los sistemas fiscales en la medida en la que constituyen o son un eje transversal de todas las sociedades desde el medievo hasta la actualidad. Digamos que la fiscalidad es uno de esos temas que abarca todo. Toca el tema político, el tema económico, el tema social, todo lo referente a la legitimación, por qué se pagan impuestos, a qué se destinan. Y el profesor Galán y los investigadores que formamos parte de esta red, pues consideramos que este es un tema estructural de gran importancia. Así que digamos que eso, es un Arca Communis que reúne toda la muy información diferentes de temas, ¿no? Esta investigación, bueno, es un proyecto en el que se estudia precisamente en el periodo de 1250 a 1550 en Castilla, pues cómo se resolvían, digamos, los temas fiscales, ¿no? Cómo se ponía en marcha. ¿Por qué habéis cogido este periodo? Porque si no me equivoco, el tema de pagar impuestos ya de antes de Cristo ya se pagaban impuestos, ¿no? Bueno, y hablo de España, por ejemplo. Inicialmente nos dedicamos a ese periodo, primero porque somos medievalistas. Es decir, nosotros tenemos una formación y una orientación de investigación medieval, pero también hay que entender que el desarrollo de los impuestos no permanece inalterado en Europa. Con el desarrollo del feudalismo, digamos que esta noción pública de extracción de recursos desaparece o queda muy reducida en Europa durante un largo periodo de tiempo, y nosotros estudiamos básicamente desde su nueva emergencia en el siglo XIII aproximadamente, hasta hasta inicios de la Edad Moderna, porque como digo, nosotros somos especialistas en periodo medieval, pero también colaboramos con otros colegas de moderna que nos permiten, digamos, hacer comparativa con otros periodos. Aparte de eso, también hay una relación, si no me equivoco, entre la creación, digamos, del país, ¿no? O del Estado. Del Estado, ¿no? sí. Del bueno, Estado. La fiscalidad es una de las emanaciones más evidentes del Estado. Para ver si hay un Estado, lo primero que solemos hacer es mirar si hay un ejército, si hay una diplomacia y sobre todo si hay una fiscalidad. Y como para todo eso hace falta dinero, claro, pues a pagar entre todos, ¿no? Y este proceso, más o menos cómo transcurre, me refiero, cuando se inicia precisamente, vamos a poner el principio, para volver porque tú comentabas que bueno, que hubo un periodo sin fiscalidad. Bueno, con la fiscalidad muy reducida. Que prácticamente nula, ¿no? Ya venía de antes, de periodos anteriores con fiscalidad, es decir, que esto ha sido algo que no ha desaparecido nunca, aunque se haya... Pero, ¿cómo se inicia ese proceso de fiscalidad? Es decir, ¿quién decide, vamos a empezar a cobrar impuestos para, pues, por ejemplo, para tener ejército? ¿Quiénes? Los señores feudales, los reyes, ¿quién decide poner en marcha un sistema fiscal? Bueno, realmente, hasta el siglo XIII, el rey se comporta, grosso modo, como si fuera un señor feudal más. Es decir, las rentas que cobran los reyes no son muy diferentes a las que cobraba pues un gran señor. En el siglo XIII hay un cambio muy importante. Para empezar, porque se recuperan nociones de soberanía pública heredadas del periodo de la antigüedad, del Imperio Romano. Entonces, todo lo que se refiere al derecho romano empieza a recuperarse y se recupera esa noción de que el rey ejerce un poder que se sitúa por encima, que tiene una superioridad por encima del resto de poderes, digamos, estamentales. Entonces esto es una vía que legitima, de alguna manera, que el rey empieza a cobrar una serie de tributos. Luego, en el caso hispano hay una particularidad, y es que no solamente están los reinos cristianos, existe también al-Ándalus.
Y Al-Ándalus es uno de los territorios o uno de los espacios políticos en los que perdura un estado tributario, es decir, un estado fundamentado en el cobro de tributos. Cuando los reyes cristianos van adquiriendo vía conquista territorios situados anteriormente bajo dominio musulmán, hay un traspaso de las competencias fiscales que habían sido de los reyes, pues de las taifas o de los reyes musulmanes, que pasan al dominio de los reyes cristianos. Eso es otra vía. Y luego también hay una cuestión muy importante que se desarrolla en el siglo XIII y es una noción del reino como comunidad política. Ya no es un elemento, digamos, de fragmentación como tal, sino que cuando hablamos de reino no es un territorio solamente, sino es la comunidad política definida también a nivel territorial por sus fronteras. Hay una noción de vínculo entre los súbditos, vasallos de los reyes, con su señor natural, que es el rey. Se llama el vínculo de naturaleza, que les liga directamente, y eso acaba derivando, junto a unas necesidades de financiación, que es el motor que arrastra la fiscalidad, necesidades militares, diplomáticas. En Castilla, el promotor de la fiscalidad pública, la fiscalidad de Estado, es Alfonso X el Sabio, que hace muchas cosas, entre otras, y su necesidad de financiar, por ejemplo, los gastos del fecho del imperio, intentar ser emperador, le exigen muchísimos recursos que él trata de extraer del reino. Esto genera tensiones, no es un proceso lineal, sino que tiene pues disrupciones en el tiempo. Antes han nombrado a los musulmanes, ¿no? Los taifas, que luego pues se transfiere, digamos, esa fiscalidad al rey, a los reyes. Pero tengo entendido, igual me equivoco, que había unos impuestos específicos, cuando estaban los taifas, que pagaban los no musulmanes, ¿no? En el caso de lo que para los musulmanes son las gentes del libro, suelen estar sometidos al pago de una tributación específica. Y pasará lo mismo cuando los reinos cristianos Eso es lo que te iba a preguntar. Tengan bajo su dominio territorios habitados por comunidades musulmanas, son los mudéjares o judías, van a cobrarse a estas comunidades unos impuestos específicos, que de alguna manera pues es el precio por el mantenimiento de su fe. Es el precio de la fe que... Sí, pero que también se traspasó esa fiscalidad, sí, no la dejaron atrás. Digamos que en el caso hispano, el modelo en el que muchas veces se van a reflejar los reyes va a ser el modelo andalusí, del que hay una herencia pues muy importante, ¿no? También, por supuesto, el modelo de corte más romanista, hay una doble influencia, podríamos decir. Esto ha quedado incluso en la terminología. Si pensamos, por ejemplo, en el impuesto más famoso de periodo medieval, que es la alcabala, el término es claramente de origen islámico. Ajá. O el almojarifazgo, que es el conjunto de rentas adscritas al tesoro de los reyes taifas, luego pasa directamente al dominio de los reyes cristianos y fundamentalmente se convertirá en una aduana. Bueno, ¿os parece que ya que estamos hablando de eso, expliquemos un poco qué tipo de impuestos se cobraban por aquellos tiempos para que algunos nos sonarán incluso, aunque tengan nombre cambiado, y veamos cómo la vida no era tan fácil tampoco por entonces? ¿Os parece? Es decir, porque había varios tipos de impuestos, ¿no? Por ejemplo, los impuestos reales, luego estaban los impuestos señoriales, luego estaban los impuestos municipales, o sea, que de aquí no se libraba nadie ni nos libramos ahora, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos contáis un poquito la estructura de los impuestos? La primera distinción que hay que fijar es el impuesto según quién cobre el impuesto. En ese sentido, pues los distintos poderes tenían la capacidad de cobrar impuestos. Como bien has señalado, no solo cobra impuestos el rey, sino que también, por ejemplo, hay una fiscalidad municipal orientada a que se cubran las necesidades de cada una de las ciudades, desde el establecimiento de las murallas, que es uno de los gastos iniciales, a, pues, yo qué sé, el mantenimiento, limpieza, obras públicas, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, pueden cobrar impuestos la Iglesia, el famoso diezmo, y cobran también, pues, muchas veces impuestos, aunque muchas veces no son, digamos, impuestos generados por ellos, los nobles. A veces son impuestos que han, digamos, quitado al rey y que ellos cobran en nombre del rey, muchas veces sin tener ni siquiera, digamos, el derecho a ello, pero lo hacen vía hechos, ¿no? Y luego hay una distinción fundamental en lo que viene siendo la fiscalidad regia, que es la fiscalidad, digamos, más importante o la que va a tener mayor repercusión, y es que los impuestos no son como ahora, sino se distinguían dos categorías fundamentales: el ordinario y el extraordinario. El ordinario son los recursos que el rey, digamos, tiene, los impuestos en sí,
por la labor que el rey realiza, por su labor como garante de la justicia y defensor del reino. Y luego hay otra noción que a nosotros nos choca mucho, nos puede chocar, que es el extraordinario. ¿Qué es el extraordinario? Pues cuando el rey tiene alguna necesidad, o el reino tiene alguna gran necesidad sobrevenida, el rey puede negociar con distintos cuerpos políticos la concesión de recursos, digamos, especiales. Se puede negociar con la nobleza, se puede negociar con el clero o se puede negociar, por ejemplo, con las cortes, que se reúnen muchas veces para conceder, digamos, servicios. Estos no son impuestos porque no se imponen, sino que son una concesión graciosa del reino al rey y pues se destinan, digamos, a causas muy concretas. Esto en teoría. Luego sabemos, por investigaciones que hemos ido desarrollando, que se gastaba el dinero en cosas muy diferentes a lo que se había pedido. ¿Cómo me suena eso? Sí. Es que la cosa no ha cambiado tanto. Y, bueno, ahora eso que estáis hablando de esos impuestos especiales o extraordinarios, ¿no? Una guerra o una epidemia, cualquier cosa, ¿no? Si lo pudiéramos equilibrar hoy día, pues sería lo mismo, ¿no? Que están haciendo. Lo que pasa es que aquí lo que hacen es que a lo mejor te lo suben en productos, te lo suben en impuestos de la gasolina, te lo suben en impuestos Sí, de... ¿no? se alteran, digamos, ahora Sí, los tipos ahora no impositivos. se añade uno ¿no? nuevo, pero se incrementa los demás, ¿no? Realmente, para entenderlo, sobre todo la fiscalidad regia... Eso no lo hacían en la Edad Media, el decir, vamos a... Sí, modifican también los aumentar. gravámenes, por supuesto. O sea, sí. creaban nuevos impuestos y además... Se crean nuevos impuestos. Digamos que en la evolución lo que se produce es una especie de yuxtaposición. Se parte de un rey que tiene pocos recursos, son recursos muy antiguos, de tipo feudal, la martiniega, porque se cobraba en San Martín, o la marzazga, porque se cobra en marzo, pero eso es muy poca cosa. Además son tributos que están fosilizados, es decir, fijados en una moneda, pero que una moneda que se deprecia. Entonces, al estar fijos, van decayendo en cuanto a su poder adquisitivo. La gran aportación que esto se va a desarrollar entre la época de Alfonso X, 1252, empieza a reinar, y la época del reinado de su bisnieto, que es Alfonso XI, muere en 1350, ese siglo es clave en la conformación de una nueva fiscalidad pública con un montón de recursos nuevos. Por ejemplo, los servicios de cortes. Por primera vez Alfonso X va a las cortes y pide que le concedan unos tributos extraordinarios, que son de tipo directo, lo que hoy asimilaríamos al IRPF, ¿no? Ajá. Con tramos fiscales, dependiendo de la renta que tenga uno, el patrimonio más bien. Pero a eso se va a añadir también la tributación heredada del periodo islámico, los almojarifazgos, que se cobraban sobre todo en el sur peninsular. Básicamente es una aduana del 10%, un diezmo, pero Alfonso X añade también diezmos en el norte, los diezmos de la mar y con el reino de Aragón. Es decir, hace tributar al comercio en una época en la que el comercio se expande. Sí. Y hay más flujos comerciales. Aprovecha ese impulso económico para extraer un beneficio. Se va a cobrar también, a todo el mundo le suena, la Mesta, ¿no? La institución que se encargaba pues de la trashumancia. Bueno, pues Alfonso X y su bisnieto van a establecer tributos, un gravamen sobre las cabezas de ganado trashumante que atraviesan los puertos, agregando que la corona ejerce una labor de defensa. Y sobre todo la gran aportación a la fiscalidad pública va a ser el cobro de alcabalas, es decir, un impuesto sobre las transacciones, las compraventas de tipo económico, es decir, el IVA. Lo que a día de hoy llamamos IVA, lo que te iba a decir, desde 1333 lo cobra Alfonso XI. Qué poco ha cambiado esto, ¿eh? Qué poco. Y fíjate que ahí, hilando con tu pregunta, el tipo impositivo va a empezar siendo el 3,33%. Luego se elevará al 5%. Y a fines del siglo XIV ya es el 10%, el tipo estándar. Y se va incrementando paulatinamente. Claro, el problema de estos impuestos es que si los subes mucho, es muy probable que acabes asfixiando el propio comercio. Entonces, también ellos, aunque no tienen las nociones económicas muy avanzadas, pero sí que tienen el suficiente sentido común para darse cuenta de que no pueden generar, digamos, una tributación excesiva que no, porque además se le volvía el pueblo en contra, claro. Efectivamente. Entonces tenían que tener mucho cuidado. Y eso es algo que no existe en muchos otros territorios europeos de la época, esa fiscalidad indirecta, ¿no? Diríamos, sí. Lo más parecido al IVA actual. Una parte importante de todo este juego, para entenderlo bien, es que el rey no tiene capacidad de crear nuevos impuestos. Es decir, ¿cómo funciona el crecimiento de la fiscalidad que está describiendo Pablo? Pues básicamente lo que hace el rey es conseguir una concesión extraordinaria, cobrarla de manera sistemática durante unos cuantos años
y de esta manera convertirla en ordinaria. Ajá. Por ejemplo, la alcabala, que acaba de mencionar Pablo, inicialmente es un recurso extraordinario, que acaba convirtiéndose en ordinario prácticamente a finales del siglo XIV. Pero incluso ya en el siglo XV, algunas veces los procuradores de Cortes, que tienen memoria sobre estas cuestiones, que esto lo ha trabajado Pablo, la cuestión de la memoria fiscal, le recuerdan al rey: oye, te concedimos la alcabala hace un siglo y la alcabala no es ordinaria, es extraordinaria. Incluso Isabel la Católica, en su testamento, estaba arrepentida de haber cobrado durante toda su vida alcabalas porque era una cuestión extraordinaria, no ordinaria. Sí, ahora no creo que se arrepiente ninguno. No, ahora no se arrepentirían, desde luego. Esto cambia mucho. Bueno, también estaban los diezmos, de la iglesia, ¿no? Es decir, la iglesia ahora uno lo marca en la declaración de la renta, pero antes cobraba impuestos directos, ¿no? De hecho, fíjate que la fiscalidad eclesiástica era un poco la hermana pobre, porque hasta hace pocos años, se había abandonado su estudio, pero desde luego la Iglesia va a ser la primera institución que realmente establezca un sistema fiscal ordinario. Y además desde muy temprano. De hecho, nosotros tenemos un joven investigador que está realizando una tesis doctoral que versa sobre la renta y la fiscalidad eclesiástica en el Arzobispado de Sevilla, que era una de las grandes jurisdicciones episcopales de la corona. Y desde luego el diezmo, el ser capaz la Iglesia de establecer un gravamen del 10% sobre todas las especies agrarias que se recolectan, fue un hito verdaderamente relevante en la conformación de esa fiscalidad. Pero es que aparte luego los reyes también detraían fondos de la fiscalidad eclesiástica. Hay relaciones entre los sistemas fiscales. Sí. En Castilla se cobraban las tercias reales por concesión papal para el pago de la conquista de Sevilla. Le dieron a Fernando III, el Papa, la posibilidad de cobrar 2/9 partes del diezmo eclesiástico, pero para la corona. Sí. Esto era una concesión puntual, pero de nuevo, como pasó con la alcabala, se acabó convirtiendo en permanente con el paso del tiempo. Luego estaban los impuestos señoriales. Ese hoy día que me conté que también era muy curioso. Estaban censos y foros, yantar, infurción, maquilas, pecho. En fin, aquí tengo 4 o 5. ¿Cuáles eran estos impuestos señoriales? Pues aquí la nobleza, digamos que también fue un poco, a remolque de la monarquía. Inicialmente son rentas en reconocimiento del señorío. Pues, por ejemplo, los pechos señoriales. Los pechos son tributos directos, ¿no? Pechos en la Edad Media, la palabra significa tributo directo. Lo que pasa es que le pasaba lo mismo que comentaba antes, que al estar fijados en una cuantía, conforme la moneda se deprecia de valor, pues los nobles empiezan a perder, capacidad económica. ¿Qué hacían los nobles? Sobre todo ya a fines de la Edad Media. Se aprovechaban de la fiscalidad regia y también eclesiástica a veces, la usurpaban en sus señoríos y eso revertía en sus arcas señoriales. Y luego los nobles van a verse también compensados en este descenso de sus rentas con concesiones que les hace la monarquía. Para que lo entendamos, los mayores beneficiarios de ese avance de la fiscalidad regia, por lo menos en Castilla, fue realmente la nobleza. Era la mayor perceptora de fondos en forma de juros situados, cantidades fijas que la corona les daba, tierras ciertas o inciertas. Es decir, cantidades que se cobran con cargo a la corona. Y luego la usurpación, a veces consentida, de rentas reales que ellos cobran en su señorío. Hay uno muy curioso que es el yantar. Originalmente la obligación de dar alojamiento y comida al señor y su séquito cuando pasaban por sus tierras. Eso se acabó monetizando, ¿no? Y se convirtió en un pago, pero era una obligación que tenía... Es una obligación, de corte feudal. Esto es como el SARE, ¿no? Especialmente. Pero esos tributos tuvieron su importancia, sobre todo en la plena Edad Media, siglos XI, XII, todavía en el XIII, pero luego tienen muy poca cuantía económica. Ahora, en la cuantía simbólica es importante, porque se siguen pagando a fines de la Edad Media, igual que la martiniega. Es poca cantidad, pero los vasallos de un noble tienen que pagárselo. Ahora bien, ya en el siglo XV, para un noble, esto diríamos que eran tributos de muy poca monta. Hay que entender una cuestión, que es que pagar impuestos también es reconocer al poder. Cuando tú estás pagándole impuestos a alguien es porque estás reconociendo su autoridad para demandar esos impuestos. Y una idea fundamental que hay que entender para entender todo esto que estamos hablando es que
los nobles no son los únicos beneficiarios de este sistema fiscal. Hay mucha gente que se beneficia. Esto no son 4, digamos, que sacan un partido importante sobre la cuestión, sino que hay una base social de gente que se está beneficiando de la fiscalidad. Porque por la particular forma en la que se, digamos, recaudan los impuestos, una parte de ellos se arriendan, no es como ahora, están en manos privadas, digamos que aquí se genera todo un mercado, un negocio, en el que hay mucha gente que participa de ese negocio y se llevan, digamos, tajada. Aparte de los que reciben parte del gasto, hay muchos que están participando en la propia recaudación y en el propio arrendamiento de muchos de esos impuestos. No voy a hacer comentario al respecto. y precisamente ya que sacas ese tema, bueno, habría otro tipo de impuestos, los municipales, que tienen un nombre muy curioso, que ha cambiado. Es decir, cuando decimos que alguien sisa, que alguien roba, pero bueno, los impuestos municipales se llaman sisas. Es uno de ellos. Los municipios igual van evolucionando en su capacidad de percepción de rentas, y es cierto que los municipios a priori en Castilla no tienen autonomía fiscal. Es decir, para poder cobrar nuevos tributos tienen que contar con el consentimiento de la corona. ¿Qué pasa? Que hay unas relaciones muy estrechas entre los municipios y sus sistemas de recaudación y las propias rentas de la corona. Esto lo ha estudiado de manera magistral José Manuel, lo hizo en su tesis doctoral, y es que la corona muchas veces no tiene capacidad para recaudar. ¿Qué hace? Pues tira de los municipios y de sus infraestructuras de recaudación para cobrar algunos tributos. Y de hecho, algunas rentas que son en origen, van a acabar revirtiendo en manos de la corona. Por ejemplo, la contribución de la hermandad, que la cobran los reyes católicos, se reparte entre unas provincias y tal. Bueno, pues realmente a efectos prácticos los que la cobran son los concejos, los municipios, y lo hacen mediante sisas, que es, de nuevo, un impuesto ad valorem sobre el consumo de productos pues básicos, carne, pescado. Entonces, pero tienen que contar con la licencia regia, o a veces para un gasto extraordinario que no se cubre con las fuentes de renta municipales normales, pues un concejo le pide a la corona que pueda establecer una sisa. Entonces, el tema de recaudación, que era uno que os quería preguntar en especial, es decir, cómo se recaudaban los impuestos, más o menos había una estructura, es decir, y quizás el final de la estructura era los municipales, los consejos, ¿no? Algunos sí, otros no, depende del tipo de impuesto. ¿Cómo se pagaban, además? ¿Cómo se pagaba? Bueno, eso es la parte más complicada, porque es como irse a la base, ¿no? Pero se puede rastrear. El sistema que implementa tanto la Iglesia como la corona, como también los propios concejos, es arrendar. Es decir, no hay oficiales propios, sino que lo que se hace es sacar en una subasta pública cuánto valen las rentas de tal lugar o de una circunscripción fiscal. Y en esa subasta se presentan financieros que hacen pujas al alza, y claro, el que da la mayor cantidad en esa subasta se queda con la capacidad de recaudar. Lógicamente, ¿cuál es su beneficio? O parte de su beneficio, la diferencia entre la recaudación real y lo que él va a pagarle al concejo, a la Iglesia o al rey por ese impuesto. Y a partir de ahí queda subrogado en manos privadas, y lo hacen mediante compañías como las de los mercaderes. Hay un señor que ejerce como cabeza de esa compañía y está respaldado por una serie de socios. Se llaman fiadores en el caso de las rentas. ¿Por qué fiadores? Porque si esa persona que ha arrendado la renta del rey o de la Iglesia no paga, van a ir a por los bienes que respaldan esa recaudación, que son los de los fiadores. Por lo cual, digamos, los recaudadores de los que tú estás comentando tenían que tener un respaldo detrás, patrimonial, ¿no? Grande. Muy grande. Muy grande. Porque si... De hecho, hay algunos de estos grandes recaudadores que se convierten en una suerte de lobbies muy importantes dentro de la corte, con mucho peso, incluso con mucho peso político. Esto lo ha estudiado muy bien Pablo, que ha hecho un análisis, por ejemplo, de las guerras civiles en Castilla, cómo no solo se posicionan los nobles en los distintos bandos, sino que los distintos bandos intentan atraer a los grandes financieros, porque son los que pagan, son los que están pagando la guerra. Ajá. Y algunos de estos grandes financieros incluso a finales del periodo llegan a ennoblecerse. Por ejemplo, cuando se produce la expulsión de los judíos de Castilla, los reyes tienen mucho cuidado en que algunos de estos judíos no se vayan, porque buena parte del sistema financiero de la corona está en sus manos. Claro. El perfil socioeconómico es muy interesante estudiarlo, y las redes, porque al final esta gente
son bastante discretos. Los conocemos porque vamos al archivo y claro, ¿qué hacía la corona? Esto es muy interesante. Para ver si realmente tienen bienes suficientes, les hacía un interrogatorio. Y se conservan las pesquisas que la corona ordena hacer sobre los bienes de estos agentes financieros y los fiadores. Claro. Y ahí, claro, sale pues dónde tienen los bienes, qué tipo de negocios, etcétera. Pero funcionan como si fueran redes informales. De hecho, un mismo agente puede participar en varias compañías. Y eso incluso lo hemos llegado a representar. Son programas de sociología, pero pintar la red financiera y todos los vínculos que tienen. Y se ve que están perfectamente interconectados, que hay gente que es más prominente dentro de ese sistema y desde luego que hay unas relaciones de patrocinio, de cercanía, de proximidad, no solo con la corona, sino con otros poderes, con los nobles, con grandes eclesiásticos que les respaldan. ¿Y quién controlaba a estos señores? A los recaudadores. ¿Había un sistema de control? Es decir, vamos a ir poco a poco porque luego vamos a llegar a quién controlaba al final. Había mecanismos de control, había sobre todo mecanismos para asegurar que, digamos, la corona cobraba ese dinero. Por ejemplo, ha mencionado Pablo los fiadores. Los fiadores son individuos que con una cantidad de dinero están, digamos, asegurando que esa suma se va a pagar. ¿El que hemos descubierto? Que muchos de estos fiadores realmente lo que están es participando en esa red. Muchos de estos fiadores no solo están poniendo, digamos, una garantía, sino que realmente lo que están es participando en una red financiera en la que están tomando parte. Y hay toda una serie de mecanismos, digamos, por parte de la corona para evitar que no se produzcan impagos. Aún así, ¿qué ocurre? Que estos sistemas, digamos, de financiación de la corona son frágiles, a veces abarcan más de lo que pueden realmente abarcar y en ocasiones se producen quiebras muy espectaculares. Pablo ha estudiado alguna de estas grandes algunas quiebras comprometen incluso la viabilidad del sistema. Y luego hay un mecanismo de control que se va estableciendo poco a poco y es, claro, al final esta gente recauda pero también paga. ¿Cómo se pagaba? Bueno, pues hay pagos que los hacen los propios recaudadores, pagos de proximidad a gente que tiene juros, es decir, pensiones, cantidades fijas, pero luego también hay tesoreros de los reyes, algunos especializados, por ejemplo, cada rey tiene su propio tesorero, y luego hay veces hay un tesorero de la guerra, un tesorero de lo extraordinario que aparece a fines del siglo XV. O sea, hay transferencias de dinero que van desde el recaudador mayor a otras unidades de gasto. ¿Qué pasa? Que todo aquel que tiene o maneja dinero de la corona, lo mismo pasa con la iglesia o con un concejo, está obligado a rendir su contabilidad. Es decir, hay mecanismos de verificación. Tiene auditorías constantes. Una auditoría contable, y lo llamamos así, tal cual. Sí. Entonces, eso generará un proceso de institucionalización que va a dar lugar a que a fines del siglo XIV aparezca, para el caso de la Hacienda Real, los llamados contadores mayores de cuentas. Es como el antecedente muy remoto del Tribunal de Cuentas. Y cada financiero, todo aquel que maneja recursos de la Hacienda Real, tiene que presentar sus cuentas. Y con toda la documentación que acredita que se han hecho los pagos. Bueno, afortunadamente, conservamos, sobre todo ya para el último tercio del siglo XV, esa contabilidad, que para nosotros es genial poder disponer de todo el registro de todos los pagos que se han realizado con cargo a una renta o un tesorero. ¿Esto funcionaban también de alguna manera? Supongo que aprovecharían como prestamistas, me refiero. Si hay que recaudarte, te tengo que recaudar 10.000 euros y tú no los tienes, yo como recaudador te digo, mira, te los presto y tú me pagas. Muchos de estos individuos están metidos en cuestiones comerciales, porque muchas veces, por ejemplo, están además arrendando rentas sobre el comercio, que utilizan, por ejemplo, para fastidiar a los que son enemigos en este tipo de cuestiones, para favorecer a su propia empresa. Muchas veces sabemos que están metidos en la cuestión del préstamo a interés a distintos niveles. Préstamos que pueden ir desde la corona hasta pues, particulares. El problema muchas veces es que llevamos mucho tiempo pensando que estos agentes fiscales a veces al nivel más básico también aprovechan para prestar a los contribuyentes, es decir, tienes que pagarme el impuesto, yo te presto el dinero. Esto lo sospechamos, pero todavía no lo hemos podido demostrar. En la documentación todavía no nos ha aflorado lo suficiente. Y luego, claro, los grandes financieros, por supuesto que también intervienen en actividad de préstamo. Sois como la UCO de... Sí, somos la UCO de la historia medieval, de la Castilla medieval. Al final se trata de indagar en la actividad
de gente que no querría que nosotros supiéramos a qué se están dedicando en muchos casos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que han transcurrido 5 siglos y ya No hay no ninguno nos vamos a vivo. pedir responsabilidades de ningún tipo, ¿no? Ni había WhatsApp, ¿sabes? Ni había WhatsApp. ¿Qué iba a decir? Bueno, vamos a ver. ¿Quién controlaba los gastos públicos? Es decir, vale, se recaudaban impuestos, tanto municipales como estatales, como del rey, de la iglesia, pero al final eso tiene un destino. Es decir, la gente paga impuestos para que se inviertan, se reinviertan en la sociedad. ¿Quién controlaba eso? ¿Había un control también o...? En el caso de la Corona de Castilla, realmente la decisión, en el caso de la Hacienda Real, la toman los reyes. Es cierto que, sobre todo cuando estamos hablando de fiscalidad concedida por las Cortes o por los papas, que también podían otorgar rentas de la Iglesia, se aducen unos fines. Hay unos fines que son legítimos y otros que no lo son. Obviamente los monarcas procuraban invocar esos fines que son legítimos, la defensa del reino, de la fe, para acreditar que van a pedir unos recursos. Ahora bien, la realidad es que en el caso de Castilla no hay una institución que controle de manera eficiente o efectiva hacia dónde van esos recursos. Y el caso es diferente al de la Corona de Aragón. En la Corona de Aragón sí se llega a crear una institución que vela porque el destino asignado a los recursos que ha concedido el reino, la fiscalidad del reino, que es diferente a la del rey, sí que se invierte efectivamente en el destino para el cual se ha solicitado, que es la Diputación. De ahí viene Pedro IV de Aragón, crea las Generalidades, que son unos impuestos sobre el consumo, ¿no?, para financiar la guerra contra Castilla, y a partir de ahí se crea una Diputación del reino. En Cataluña es la Diputación del General, pero Aragón tiene la suya, que son los que van a controlar efectivamente que el gasto se realiza y se invierte en esos fines. En Castilla hubo varios intentos por parte de las Cortes de lograr esto, pero el rey se resistió con mucha fuerza. Algo habría por ahí, ¿no? No, lo hay. De hecho, nosotros que hemos indagado bastante las cuentas, sabemos algunos de los gastos en los que se gastó el dinero que teóricamente tenía que ir a la guerra contra el infiel. Otras guerras contra reinos cristianos, cuestiones incluso personales de los monarcas. Yo, por ejemplo, tengo unos... Qué poco han cambiado el tiempo, de verdad. La verdad que sí. Yo tengo unos gastos... Es un poco deprimente es que casi. pensamos, es que no cómo está la cosa ahora, ¿no? Yo tengo unos gastos preciosos, por ejemplo, de Enrique IV pagando la comida de sus leones o sus escapadas al norte de África para cazar, entre otras cuestiones. Sí. De hecho, Enrique IV es... Enrique IV reina entre 1454 y 74. Es un rey contra el que se cargan las tintas en términos propagandísticos, no como un mal rey. Sí. Y una de las múltiples cosas que se le achacan a este monarca es que no está gastando el dinero de la bula de cruzada, que teóricamente es para la conquista de Granada, para la lucha contra el infiel, en ese fin, y lo está gastando en otros fines. Y eso desprestigia mucho la imagen del monarca. Bueno, esto hay que sumarle pues todas las cosas que se dijeron de este reino. Sí. Para la época, pues filo judío, filo musulmán, homosexual, impotente, en fin. Es todo un ejercicio de difamación porque, igual que hoy, en la Edad Media la fiscalidad también se utiliza como un arma de propaganda política contra determinados reyes. Es constante el elemento fiscal, porque el elemento fiscal además cala mucho entre el conjunto del pueblo, de los contribuyentes. Estoy pensando, por ejemplo, a don Álvaro de Luna se le acusó en su día, sus enemigos políticos, de que tenía dinero guardado en bancos de Venecia, que se lo había llevado de Castilla y lo tenía guardado en Venecia. El paraíso fiscal de la época, digamos. Me río porque es que de verdad estamos hablando de hace ¿cuántos años? Pues más de 500 años y los elementos son los mismos. Y de hecho yo ahora mismo estoy terminando un trabajo que va sobre esto, sobre el uso del discurso fiscal para atacar la legitimidad de varios monarcas. Y hubo monarcas que perdieron la corona, y hasta el cuello, casi podríamos decir, entre otros motivos porque se logró movilizar a la población, haciéndole ver que están cometiéndose abusos de carácter tributario, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, Pedro I, que ha pasado a la historia como Pedro I el Cruel, pues una de las cosas que sus enemigos van a lanzar contra él en términos de propaganda es que está robando al pueblo, que está despechando, es decir, cobrando tributos excesivos y que está destruyendo el reino. ¿Esto es cierto? Pues tampoco cobraba mucho más tributos que su padre, Alfonso XI.
pero se hace todo un ejercicio de propaganda por parte de su hermanastro, Enrique de Trastámara, futuro Enrique II, y esto se lanzaban proclamas públicas. A Alfonso X le había pasado lo mismo, perdió la corona también, y una de las cosas que se dijo contra él en 1282 es que estaba cobrando impuestos excesivos y destruyendo el reino, ¿no? Madre mía. Bueno, nos queda muy poco tiempo para esta parte de Hablando se entiende la ciencia. Les recuerdo que dentro de un momentito vamos a hablar de la recomendación de UMA Editorial, pero quiero hacer la última pregunta, y es, ¿qué pasaba cuando un ciudadano, pues, o bien no pagaba los impuestos, o no quería pagarlos, o cometía fraude? A ver, ¿en qué se parece ahora? Pues ¿Pasaba algo o no se enteraban? Se parece bastante. No, había mecanismos para, digamos, intentar controlar el fraude e intentar controlar que los contribuyentes pagaran como debían de pagar. Otra cuestión es que hay que entender que es un Estado con menos mecanismos que el actual. Hombre, de vigilancia. Claro. Por ejemplo, todo lo que vienen siendo rentas, inversiones y demás era muy difícil de detectar, con lo cual era más fácil ocultar dinero a la hora, digamos, de contribuir. Había ciertos mecanismos para eludir también. No todo es evasión, también hay elusión fiscal. La ley deja lugares grises que la gente a veces conoce para evitar pagar más impuestos. Pero evidentemente, digamos que a todas las autoridades les interesaba cobrarlos y intentaban ejercer, pues, la coerción para cobrar dichos impuestos. Incluso se te podía meter en la cárcel por deudas, que es una cuestión que, bueno, esto ya prácticamente ha desaparecido, pero era bastante habitual que buena parte de los encarcelados de la época estuvieran en la cárcel por cuestión de deudas. Otro aspecto muy interesante de esto sí lo hemos ido viendo y analizando con el paso de los años, es que dependiendo de cómo estuvieran viendo los contribuyentes, si el impuesto era legítimo o no, había mayor o menor resistencia. Ajá. Es decir, si, como decía Pablo, lo de la legitimación del impuesto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el contribuyente intuye que el impuesto no es legítimo, el fraude e incluso la resistencia a pagar aumenta muchísimo. Y la resistencia a pagar puede ir desde ocultar dinero a apedrear al recaudador de impuestos, que esto también lo tenemos. O levantar una revuelta urbana. Sí. Por ejemplo, en Toledo en 1449 hubo una gran revuelta de la ciudad contra el rey, contra Juan II, cuyo, digamos, lo que prendió la mecha de la revuelta fue que el privado, el valido del rey, Álvaro de Luna, le pidió a Toledo 20.000 doblas de oro. Y Toledo, muy campanudos ellos, Toledo es una especie de paraíso fiscal, porque ellos, claro, Toledo es la antigua capital del reino visigodo, no pagaban impuestos directos. Y claro, llega el privado del rey, les pide de repente 20.000 doblas de oro, un préstamo, y dicen, no pagamos, nosotros somos una ciudad exenta. Y eso es lo que prende la mecha a una revuelta que, bueno, luego se desvía hacia otras cuestiones, pero hay también revueltas de tipo fiscal. No es lo más habitual, pero puede llegar hasta ese punto. Y, desde luego, una de las vías también de escape que tienen muchos contribuyentes es decir que ellos son hidalgos, ¿no? Ajá. Es decir, que no han pagado desde hace 3 generaciones, ¿no? Si uno lograba demostrar que en 3 generaciones no había pagado tributos directos, podía obtener el reconocimiento de una hidalguía. Pero esto es una cuestión particularmente importante, porque no pagar impuestos no solo es importante económicamente. No pagar impuestos significa que uno es privilegiado. Y en una sociedad de estatus, esto significa estar por encima de los demás. Muchas veces hay enormes, yo acabo de publicar un trabajo sobre esto hace poquito, hay enormes resistencias a perder la exención. Pero no es tanto un quebranto económico, tampoco es a veces un quebranto muy grande. Es social. Es social. Es que tú pierdes tu posición como persona preeminente. Entonces, no pagar es importante. Bueno, también lo embargaban, es decir, lo mismo que ahora. Sí. Cualquier cosa, más, ¿no? Los casos de embargo son aquellos financieros que no pagan correctamente las rentas del rey. Y bueno, hay casos muy sonados. Por ejemplo, Luis de Alcalá, que era uno de los grandes financieros de los Reyes Católicos, le acabaron embargando todos sus bienes y los vendieron en subasta pública. Yo tengo hasta el texto de la subasta y los que pujaron por los bienes de este señor. O, por ejemplo, el tesorero Francisco de Vargas, que fue tesorero de Fernando el Católico ya después de la muerte de Isabel y después del primer Carlos V, también sufrió un proceso por desfalco financiero. O sea que, como se puede observar, también en este aspecto han cambiado a veces poco las cosas, ¿no? Pues la verdad que es un tema muy curioso, ¿eh? Es decir, sobre todo porque
al final es lo mismo que hoy en día. Cambiamos un poquito el sistema, pero básicamente se trata de lo mismo, con los mismos objetivos y el mismo sistema, ¿no? No ha cambiado mucho la cosa. Bueno, una diferencia fundamental que para nuestra época... Es que ahora no controlamos tanto dónde se gasta. Yo diría que controlamos un poquito más. El elemento fundamental es que el gasto en este periodo fundamentalmente va a guerra. Casi todo lo que se gasta va en guerra. Sí. No hay, digamos, un estado social. Aquí hay poco interés por las cuestiones que ahora llamaríamos sociales, que es lo que la mayor parte de los impuestos se van ahora. Para el periodo que nosotros estamos analizando, estamos hablando de en torno a un 85, incluso un 90% de gasto en guerra, en cuestiones militares. La guerra es el gran motor en este periodo de la Fiscalía. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de esta parte. Hay que dejar parte también a UMA Editorial. Creo que es muy interesante. ¿Dónde se puede uno acceder a vuestros estudios? Es decir, ¿hay alguna web de la UMA o algo donde...? Bueno, en las propias webs que tenemos los profesores de Arca Comunis, las páginas de academia.edu, yo creo que casi todos nosotros, José Manuel Triano o yo mismo, que soy Pablo Ortego, tenemos los trabajos accesibles en el repositorio RIUMA. Allí tenemos todos nuestros trabajos subidos y, bueno, realmente también hacemos un esfuerzo de divulgación de estos temas, ¿no? Bueno, gracias a este podcast y otro tipo de actividades. Entonces, bueno, en general nuestros trabajos están bastante accesibles en la red y se pueden leer en abierto. Bueno, pues ha sido un placer tener aquí a Pablo y a José Manuel, pertenecientes a la UCO medieval. Bueno, investigadores de todo el tema fiscal, del sistema fiscal de la Edad Media y bueno, que han traído información que, vuelvo a repetir, a mí no ha dejado de sorprenderme por la similitud, por lo poco que ha cambiado en definitiva. Es decir, hay cosas que han cambiado muchísimo más que esto. Esto se mantiene más o menos, salvo, digamos, adaptándose a los tiempos modernos, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Y bueno, creo que es una labor importante para saber también cómo actuar fiscalmente hoy día. Esperemos no haber dado demasiadas claves para la elusión fiscal y el fraude. Lo del Hidalgo ese me ha gustado, lo que pasa es que... Mira, a ver si te lo acepta el Ministerio de Hacienda. Sí, a ver lo que dice, seguro. Y que tampoco se crea un impuesto con nuestro nombre, que esto lo estamos intentando evitar. Sí. Bueno, pues muy agradecidos a vosotros. A ti por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Bueno, y vamos a la segunda parte de Hablando se entiende la ciencia, que aprovecho para recordarles que todos los episodios de Hablando se entiende la ciencia se publican en umadivulga.uma.es y también en todas las plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. Lo digo porque si este le ha parecido interesante, hay otras que también lo son y que están todas publicadas. Tienen unas cuantas horas ahí para oír como investigadores, profesores y demás de la Universidad de Málaga, pues nos explican temas de ciencia, de tecnología, de historia, de arte y demás, que creo que es interesante, sobre todo porque se aprende, ¿no? Y se ve de otra manera incluso como un tema como los impuestos. Yo estoy seguro que si alguien ha oído esto desde el principio, ya no ve los impuestos tan raros, no lo ve como una cosa que se le ha inventado el de turno, ya distinto cómo se gestionen y cómo se manejen y todo eso es otro tema. Pero bueno, las cosas tienen una razón de ser, tienen un principio y tienen un origen y eso intentamos que hayan aprendido hoy aquí. Y vamos a la segunda parte, como he dicho, que es UMA Editorial Recomienda. No les voy a decir de qué va el libro, pero estoy seguro que si son de Málaga les va a sonar un montón. Y en UMA Editorial Recomienda vamos a hablar de un libro que se titula Amalia Heredia Livermore, marquesa Casa Loring, desmontando las teorías patriarcales decimonónicas. Un nombre muy largo, pero estoy seguro que sin duda eso de Amalia Heredia, la Casa Loring, si son malagueños les va a sonar un montón. Hay un libro, se titula así, que está escrito por Eva María Ramos Frendo. Ella es profesora titular del Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Málaga. Es doctora desde junio de 2002 con la tesis doctoral El coleccionismo en la Málaga decimonónica y tiene relación con el tema. Y es presidenta de la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer desde enero de 2018, miembro de IGIGUMA, Instituto de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga, de RIAF,
Red de Investigadores en Artes y Feminismo, y de MAF, Mujeres en las Artes Visuales. Bienvenida, Eva, ¿qué tal? Muchas gracias. Hay muchas más cosas tuyas aquí, del tema de investigación y demás. Pero así antes, cuando tomábamos café, decías que lleva desde qué año tratando el tema de Amalia Heredia Livermore. Desde el año 96, que acabó lo que es lo que antes era la licenciatura, y empiezo a investigar. O sea, sí, desde entonces llevas dedicándote a la no vida solo Amalia, fue mi inicio en lo que es la investigación, lo que antiguamente se llamaba la tesina, como un preludio, un ensayo a lo que luego era la tesis doctoral. Y desde entonces lo que pasa es que que no la he abandonado. Cuando se ha hecho falta la he retomado. O sea, eras como de la familia, ¿no? Sí, yo tengo Para ti. Mis dos niñas, que son Amalia Heredia Livermore, marquesa de Casalorín, y Trinidad Soler Méndez, duquesa de Parcén, que son dos malagueñas que han sido muy, muy destacadas, de dos generaciones diferentes. Bueno, antes de nada, hay que recordar que hay un libro que has escrito y que está disponible en UMA Editorial, ¿cierto? Sí, cierto. Es la ampliación de un libro del año 2000. O sea, en 2000 se edita lo que fue esa memoria de licenciatura, en 2015 se vuelve a imprimir porque se agota y se sigue solicitando, y hacia 2020 me dicen vamos a volverlo a reimprimir, ¿te apetecería hacer una edición ampliada? Y efectivamente tenía tantísima nueva documentación que había ido surgiendo, y otra documentación que era muy fácil de acceder ya a ella, que no tenía nada que ver con antiguamente ir al periódico, a que te bajaran el periódico en el archivo, sino que ya desde tu casa buscas y sale con el nombre de Marquesa de Casalorín o de Amalia Heredia, sale todo. Entonces, claro, fue la oportunidad pues para ampliar mucho más lo que había sido el libro inicial, ¿no? Que está disponible en la web de UMA Editorial. Sí, efectivamente. Perfecto, digo, porque muchas veces cuando hablamos de estos libros, pues la gente lo quiere saber, ¿no? Y tenerlo hasta el final para decirle a dónde descargarlo, a dónde comprarlo, todo eso es un poco mejor decirlo al principio. Lo pueden encontrar en la web de UMA Editorial. No sé si es más puntos de venta, ni idea. Normalmente lo encuentran en otras librerías. O sea que no hay problema muchas veces no sé si se puede hacer publicidad, pero vamos, en otras librerías de Málaga o incluso por internet, se busca y si no lo tienen te lo piden. O sea que vale, no que se puede comprar online también en otros sitios. Que no solamente tiene que ser en UMA. Vale, perfecto. Bueno, la pregunta más importante: ¿por qué has escrito un libro dedicado a Amalia Heredia Livermore? Sí. ¿Por qué la has elegido a ella? Antes has nombrado a la duquesa de Parcén. Sí, que también empecé más o menos por la misma época. Lo que pasa es que es verdad que cuando yo acabo mi carrera y digo quiero empezar a investigar, es el momento en que la finca de la Concepción pues acababa de abrirse al público, digamos, lo había adquirido el ayuntamiento, y entonces es un personaje que todo el que visita la finca de la Concepción le llama la atención saber quién era ese matrimonio Loring, y sobre todo ella, ¿no? Porque siempre se ha tendido en la investigación a darle protagonismo más a la figura masculina, y a mí siempre me ha interesado los estudios desde la perspectiva de género, con lo cual visibilizar qué había hecho esta mujer, porque muchas veces se da por hecho pues que las mujeres decimonónicas, por ser la época en la que yo me muevo más, pues habían hecho obras benéficas y habían sido esposas, madres y mujeres floreros, ¿no? De ir al teatro, de ir a las fiestas y llamar la atención, sobre todo, pues lleva tal vestido, lleva tal joya, porque también era una forma de mostrar el estatus, ¿no? del marido y demás. Entonces me interesaba y me sigue interesando a día de hoy, yo sigo en esa línea de investigar qué han hecho determinadas mujeres, porque claro, no todas tenían esas inquietudes, pero sí es verdad que había mujeres pues que no se conformaban con lo que era ser el ángel del hogar, que era un poco el modelo decimonónico, y quieren hacer algo más, ¿no? Y sobre todo en el tema cultural es donde pues tienen mayor presencia, mayor protagonismo. Estoy mirando aquí que en su vida pues fue muy filantrópica, ¿no? Es decir, Jardín Botánico Histórico de la Concepción, junto a su marido, Amalia transformó la finca familiar de la Concepción en un impresionante jardín botánico. El mecenazgo y coleccionismo, Amalia y Jorge Loring adquirieron la famosa Lex Flavia Malacitana, una de las leyes romanas más importantes encontradas en España. Está el Museo Loringiano, está el Impulso a la Ciencia, en donde fue socia fundadora de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Filantropía y obras sociales tienen, por ejemplo, el Hospital de San Julián, y también ayudar por el tema del Hospital Civil de Málaga y el Colegio de la Asunción. Sí. Pero obras que todavía
perduran. Iba a decir que no, a lo mejor, como tú dices, no ha habido tantas mujeres que lo hagan, pero las que lo han hecho ha perdurado todo, ¿no? Yo digo que son señoras además de muchísimo carácter, porque son, aparte de que son de las familias que son, o sea, se les permitía, porque eran mujeres de familias influyentes y que las tenían muy respetadas, ¿no? Y son señoras, pues eso, que no se, aunque cumplan con lo que se espera de ellas, sí, pero aparte de eso, porque, por ejemplo, Amalia tuvo pues 9 hijos, o sea, era lo normal en esa época, pero luego quieren algo más, ¿no? Mujeres con muchas inquietudes que no se conformaron con lo que era la educación que se les daba de adorno, sino que yo, por ejemplo, Amalia siempre he dicho que posiblemente leyera mucho en la biblioteca de su padre y que luego después en la Concepción también tiene su propia biblioteca donde además le interesan muchos temas de Málaga, pero también, pues por ejemplo, en esta colección arqueológica, el que adquiere normalmente, el que aparecería en una documentación o el que dicen adquirió Jorge Loring. Sí, pero yo digo que es muy importante cuando ellas no nos dejan unas memorias o unas cartas o unas correspondencias que nos puedan dar información, acudir a sus coetáneos, porque son los que nos dan las pautas y nos hablan de lo que ellas hicieron, ¿no? Entonces, en el caso de Amalia, pues sobre todo es fundamental la figura de Rodríguez de Berlanga, que primero viene atraído por el estudio de esa Lez Flavia Malacitana y la Lez Flavia Salpensana. Luego acaba haciendo familia porque se casa con una hermana de Jorge Loring, pero es el que se encarga de decir, pues bueno, por ejemplo, en el mosaico que hoy en día está en el País Vasco, pero que inicialmente un mosaico de los trabajos de Hércules, que era como el pavimento del templete que hay en la finca de la Concepción, donde guardaban sobre todo las piezas de menor tamaño. Él se pone a investigar qué es lo que hay representado y empieza, y en una de las imágenes él hace una interpretación y ella dice, no, esto no es, y le corrige y viene además con un libro, mira, es que en el libro tal, en el sitio tal, o sea, ella corrige a otra persona que tenía unos estudios, que tenía una mayor formación, pero ella tiene toda esa biblioteca donde ella ha leído, se ha formado y es capaz pues de rectificar, ¿no? Y él decía, oye, pues quedo muy contento de esta rectificación que me hizo, ¿no? Lo que pasa es que también, bueno, ellas no se atrevían mucho, yo también destaco mucho de ellas, 2 volúmenes que se publicaron de correspondencia de Sor María de Ágreda, una religiosa del siglo XVII, con Felipe IV. Ella de pronto le interesó investigar a esta mujer, que había sido una mujer muy influyente, había mantenido contacto con mucha gente de la aristocracia, pero sobre todo con el monarca, ¿no? Era como una especie de confesora, consejera, y estuvieron, no recuerdo ahora exactamente si 20, 25 años carteándose, ¿no? De hecho, cogían un folio, escribía en la mitad del folio el rey y en la otra mitad le contestaba la religiosa. A Amalia le llamó la atención esta figura y se dedicó a ir a Ágreda, al convento donde había estado, a ir a otros muchos archivos y demás, hasta que recopila 2 volúmenes de la correspondencia mantenida entre el monarca y la religiosa. Pero, sin embargo, se publican los volúmenes, ella los sufraga, pero la introducción la hace su yerno, Francisco Silvela, fue presidente del gobierno. No se atrevió, o sea, ella no lo hizo porque a lo mejor no lo vería bien, que estuviera bien visto en esa época, pero ella seguramente se había leído todas las cartas y hubiera tenido la capacidad de poder haber hecho esa introducción, pero claro, no era lo habitual. Entonces, pues es otra de las labores que yo también destaco de ella, que ella misma se interesó de investigar otras mujeres del pasado, igual que yo en su momento hice con ella o con otras damas, ¿no? Vamos a hablar un poco de Amalia, un poquito su familia y demás, antes de continuar, sí. Porque Amalia era hija de Manuel Agustín Heredia y de Isabel Livermühl, su madre, que no se la nombra, siempre se dice Manuel Agustín Heredia, y la madre como que... Sí. Sobrina del Marqués de Salamanca también. Sí, eso te iba a decir. Bueno, una mujer que tenía posibilidad de muchísimas relaciones, ¿no? Y el tema de la Casa Loring está fundada por la reina Isabel II, ¿no? Sí, el marquesado de Casa Loring. Cuéntame algo sobre el marquesado. Ellos son burgueses. Sí. Ellos son parte de lo que se llama la aristocracia emergente, ¿no? Nuevos aristócratas en el siglo XIX. Y normalmente, pues, Isabel II, Alfonso XII o Alfonso XIII son los que les dan los títulos. En el caso del marquesado de Casa Loring es por una epidemia de cólera que hay en Málaga y ellos sufragan los medicamentos para los pobres. Entonces, es la razón de que se les dé ese título de marqueses de Casa Loring. Antes de continuar, otra pregunta. Antes has nombrado a tu segunda hija, la duquesa de Parcén. Sí. Cuéntanos bueno, algo hay dos duquesas, porque está la escritora Pepita Ugarte Barrientos, que fue condesa de Parcén,
Y luego este conde de Parsens se casa primero con le tenía que gustar las malagueñas, porque primero con la escritora Pepita Ugarte Barriento, y años después, ya viudo de ella, se casa con Trinidad Scholl Hermendorf, y ya entonces es duque de Parsens y se convierte en duquesa de Parsens. Sí, es otra de las figuras que me ha interesado mucho, es de la edad de las hijas de Amalia. De hecho, pues la conocían y tenían contacto y demás. Lo que pasa es que la duquesa de Parsens, pues bueno, está aquí en Málaga hasta los 30 años, luego ya se va a París después de su primer matrimonio y luego acaba desarrollando la mayor parte de su vida en Madrid. Aquí vuelve sobre todo para Ronda, que es donde ella tiene vinculación, donde tiene el palacio del rey moro. Y bueno, esta es una mujer que si Amalia hizo cosas, ella pues todavía ¿Tú, más, ¿no? ¿Tú crees que estamos reconociendo verdaderamente la importancia de estas mujeres que han influido tanto? Porque han influido muchísimo en la historia de nuestra ciudad, y me limito a Málaga por no extenderme a todo el mundo, ¿no? Es decir, Jardín Botánico, algo de lo que disfrutamos ahora, el Hospital Civil. Es decir, hay muchísimas cosas de las que estamos disfrutando que tienen que ver con estas mujeres, pero que luego la gente no lo sabe. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Claro, de ahí la investigación. Claro. El no dar por hecho, el pensar que han sido ellos, el ver realmente, por ejemplo, la colección arqueológica, que hoy en día la mayor parte está en el Museo de Málaga, pues bueno, saber realmente que aunque el marido estuviera ahí comprando y adquiriendo piezas, él estaba luego dedicado a negocios y a política, y ella es la que estaba diariamente cuidando de las piezas, ayudando a la investigación. Ella es la que tenía el contacto diario y cotidiano de las piezas, ¿no? Sí, algo importante, por eso decía que fíjate con el esfuerzo que eso supone y la importancia que tiene para nuestra sociedad, no hay quizá esa cultura de reconocimiento, ¿no? Bueno, la verdad eso es lo que intentamos a día de hoy. Claro, ¿no? Es uno de los objetivos de este libro, ¿no? Sí. Entre otras cosas, ¿no? Sí. De una forma saber nuestros orígenes y saber realmente la historia de nuestra ciudad, es decir, perfectamente puede ser o debería de ser conocido los estudiantes, ¿no? Aparte del libro, ¿estás haciendo alguna otra acción relacionada con Amalia Heredia? Bueno, a día de hoy la aparqué, acabé con este libro. Sí es verdad que, bueno, normalmente la documentación se puede consultar hasta X años, entonces yo me paré en un momento dado porque ya el resto de la documentación que había no era accesible todavía. Entonces se me ha quedado un poco la espinita de seguir viendo, pues bueno, inventarios de bienes después de su muerte, que no los he localizado, y un poco seguir a sus hijas, a ver si... Pero claro, es que si acabaron vendiendo en el 1911 la finca La Concepción, la cosa ya se fue diseminando. Pero bueno, tengo la curiosidad de las hijas a ver si localizo algo. Con Trinidad Scholl también acabo de terminar, como quien dice, lo cual no quita de que vuelvan a surgir cosas, ¿no? Nuevas que no espere, y si no, pues sigo buscando más figuras relevantes, ¿no? Habrá que estar al tanto, pero mientras tanto recordamos que en UMA Editorial pueden encontrar este libro que se llama Amalia Heredia Livermore, Marquesa Casalorín, desmontando las teorías patriarcales decimonónicas. Ahí lo tienen. Pueden buscarlo también en internet por otras vías, por si yo que sé, o se agota en la universidad, no sé, por lo que sea. Es decir, que el libro es lo suficientemente interesante como para también que esté en hay algún sitios. Artículo suelto, por ejemplo, los testamentos de Amalia Heredia Livermore, está disponible en internet. También en la UMA están en el libro. Lo que ocurre es que están en esta ampliación. No los pude consultar cuando publiqué el primer libro. Cuando ya lo pude consultar, hice un artículo específico, y ya ahora en esta nueva edición lo he incorporado, y sí están como una especie de anexo en lo que es el libro. Estupendo. Pues la verdad, Eva, que ha sido muy interesante. Recordamos que hemos hablado con Eva María Ramos Frendo, que es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, autora de este libro, es presidenta de la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer, miembro del Instituto de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga y de la Red de Investigación en Arte y Feminismo, y también de Mujeres en las Artes Audiovisuales. Casi nada, Eva. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos por oírnos, y recordarles que si se han perdido episodios anteriores de Hablando se entiende la ciencia, lo puedes encontrar en la web de divulga.uma.es y también en las principales plataformas de podcasting como iBooks, Spotify, YouTube Music, Apple Podcast y demás. Y importante, el podcast es una iniciativa del Plan UMA Divulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el patrocinio de la Fundación Unicaja.
De nuevo, muchísimas gracias y nos oímos en el siguiente podcast. La red podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y el patrocinio de Fundación Unicaja.